es para hacer ciertos comentarios y hay dos muy importantes que tienen que ver con la versión de uno de los expertos ante la Comisión de Constitución sobre si el pueblo tiene o no tiene derecho a opinar, y el otro es el comportamiento, de acuerdo a los medios de comunicación del Perú, sobre la derecha peruana, o es cobarde o es valiente. Y hoy vamos a comenzar sobre un tema que está viendo en Arequipa, que se llama la reunión de los poderosos, de los expertos, de los científicos, de los empresarios mineros. Y paralelamente también existe la presencia de la cumbre de los pueblos, que no debe calificarse antiminera, sino en respuesta, no solamente en la protesta, sino en la respuesta del fenómeno de la minería en Perú, que se habla que sería la salvación del desarrollo económico del Perú, pero sin fijarse en los daños colaterales, las situaciones difíciles que se presentan con el desarrollo de la minería. Y los otros, también un tema importante que debemos de informar sobre los abusos de las empresas en lugares del pueblo, de los pueblos del Perú, que quieren invadir, quieren hacer sus inversiones en tierras que no son de ellos, que son de la comunidad, que son del pueblo, que son áreas designadas como son los cementerios. Y también debemos de precisar algunas cosas que se están dando con el problema otra vez en Perú y en algunas partes del mundo, la guerra, la batalla, la persecución, querer destruir la idea de la opinión periodística en cuanto a su participación en los medios de comunicación, en sus opiniones que dan. Entonces quieren poner normas, correctivos a la libertad de expresión, a la libertad de empresa, a la libertad de opinión, a lo que llamamos nosotros el derecho de tener nuestra propia voz. Y eso nos preocupa bastante. Y por último, también tocaremos un evento importante que ha habido en el Perú de los socialdemócratas, del Partido de la Democracia Cristiana en Perú el día 23. También debemos de decirles cómo se está tejiendo la situación laboral en nuestro pueblo, en nuestro territorio, en nuestro país. Muy bien. En Arequipa ha habido un evento grande de empresarios con la Sociedad Nacional de Minería del Perú para ver la posible ley de minería, la posible licencia de las comunidades para el ingreso de este rublo o dar las muestras, dicen ellos, de que quieren hacer una minería responsable. De responsable hasta ahorita no le vemos muchas luces. Hay unas pinceladas por ahí, pero no son el fondo del problema en cuanto al tema de la contaminación, en cuanto al tema del riesgo de perder nuestros sembríos, nuestra agricultura, nuestros valles, nuestra hermosura que tenemos de presencia de las áreas verdes
en la zona cercana de la minería. Pero paralelo a este tema de esta cumbre de los señores de la minería, también la cumbre de los pueblos se han reunido para hacer llegar sus propuestas y sus opiniones, porque cuando hay estas reuniones de estos temas, no les interesa a estos señores el pueblo, no les interesa a la comunidad, a los señores agricultores, no, ellos quieren hacer que a donde meten el pico, quieren ver que ahí hay oro, hay petróleo y quieren meterse como si fuera su casa. Y eso no es así. Los momentos actuales, estas épocas, nos plantean temas diferentes. Si no, ¿para qué se ha hecho esta gran proclama mundial, un convenio de la OIT que el Perú lo ha suscrito en cuanto al tema de este sector, que se llama el 169? Y ahí dice claramente que hay que conversar con los dueños, con la comunidad, con los pobladores, para pedirles su opinión, su experiencia que tienen ellos, cómo pueden ser acompañados o cuáles son las condiciones. Pero no quieren. Ellos quieren hacer lo que les da la gana, meterse, y si es posible, traer la policía, y ahí va. Ya la época actual no es un problema de que yo soy, ahora somos todos, y debemos de conversar, hablar, interrelacionarnos para ver a dónde debemos arribar. Por eso que estaremos pendientes de los resultados de Arequipa. Algunos dicen que vale la pena conversar, vale la pena dialogar, vale la pena interrelacionarse, porque hasta la señora exgobernadora de Arequipa ha dado también su opinión para ver cómo debe tratarse este tema. El otro punto es los abusos de las empresas que están sembrando alguna serie de productos, desde la caña, el tenol, la uva orgánica, plátanos orgánicos, todo esto. Y ven un espacio de 10, 15 hectáreas y las quieren invadir, se meten, hacen regadíos, ponen una caseta y hacen lo que les da la gana. Esos terrenos pueden haber sido designados por la comunidad, por la municipalidad del distrito del Perú, para otras áreas, de repente para investigación, para ampliar los cementerios, para ampliar las escuelas. Pero estos empresarios no se meten y dicen que las compraron y amenazan al pueblo, amenazan a los dirigentes, los hacen confrontar con el pueblo, y eso tampoco es así. Este es un país que quiere orden. Este es un país que necesita la disciplina, pero necesita sobre todo respeto. Y ese respeto demanda a que tengamos que hablar y no hacer lo que nos da la gana. Y estos empresarios o estas empresas o estos capataces de estas empresas o los gerentes de estas empresas que tienen los poderes, que tienen las indicaciones de sus jefes, de sus dueños o del que pone el dinero, a la prepotencia, yo mando, yo ordeno, yo tengo el dinero, tengo abogados, tengo esto y tengo el otro, y por la cual se lanzan. Y después vienen los conflictos. Después el pueblo reclama y buscan acusaciones. Ponen un montón de sanbenitos y a veces hacen chillar su plata para amenazarlos. Y el pueblo no permite. El pueblo ha madurado, el pueblo tiene conciencia, tiene responsabilidades.
sus ciudadanos de ese pueblo, llámese como se llame, se hacen respetar. ¿Y qué viene después? La represión. Se les calumnia, se les siembra cosas en su casa, en sus bolsillos, o se les hace confrontar con las autoridades para que ellos quieran hacer lo que les da la gana. Y eso no es así. El Perú es un pueblo de 33 millones de peruanos y queremos la paz, queremos el desarrollo, pero no queremos el abuso, no queremos la prepotencia. Ya no, basta. Ya han pasado 60, 70, 80 años de atropello, de abuso, de humillaciones al pueblo. Y esto tiene que cambiar. Por eso que nosotros desde aquí denunciamos ante las autoridades que pongan orden, que no se dejen avasallar, para que después no estén llorando sobre la leche derramada y se nos diga de todo, que somos terroristas, que somos violentistas y que somos esto y que somos lo otro, y se nos pone muchos sanbenitos a nosotros los del pueblo. Y por eso que nosotros no permitimos este tipo de abuso. Por eso, amigos y amigos, nos preocupa a todos nosotros los peruanos que de nuevo se levante el fantasma por ahí en contra de los periodistas del Perú y del mundo. Pero en Perú ya está ejerciéndose el caminar del que el periodismo es que es enemigo, que es aliado con fulano, con sutano, y le buscan los pretextos para ver cómo sacan una ley que digan los periodistas no deben de opinar, no deben de hablar, no deben de escribir. Eso lo que quieren unos políticos que saben que tienen rabo de paja, que saben que están haciendo abuso, que saben que están haciendo uso de derechos personales y no haciendo uso de beneficios, de servicios al pueblo del Perú. Entonces no les gusta que le digan esto, que le digan el otro. Pues vamos, ahorita está la noticia de que si los familiares de los grandes ejecutivos funcionarios del gobierno peruano o del Estado peruano deben de trabajar. Ya se está hablando que el Procurador Nacional del Perú, General del Perú, el señor Nelson Chá, están denunciando que su señora esposa trabaja en un organismo que está presupuestado, que se paga con los impuestos del país, que se llama la Defensoría del Pueblo. ¿Es verdad o no es verdad? Hay que averiguarlo y hay que corregirlo si se ha atropellado la ley, si no se ha cumplido con la ley. Pero si se ha cumplido con la ley, si se está haciendo de acuerdo a las reglas, tiene derecho a trabajar en el Estado esa persona. Pero no debemos hacer escarnio, no debemos hacer un maltrato. No es bueno que la honra así nomás se ensucie por antojos, beneficios personales o políticos. Esperamos que se aclare este asunto porque es muy bueno para la salud moral, la ética, los principios y los valores del Perú. Amigos, el día 14 de agosto, en Perú ha habido un evento grande de todo el país, del Partido Demócrata Cristiano. Ellos eslogan por ahí que la patria del mañana será demócrata cristiana. Y en este evento
del 14 de septiembre, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, en los salones del Colegio Salesiano, se llevó a cabo con la presencia de más de 70 y tantas personas y con una cantidad de jóvenes y profesionales de todas las ramas, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, enfermeras, obstetrices. Y eso es muy bueno. Y se pusieron como análisis ver todo lo que es la coyuntura del Perú, la historia política de nuestro país, las encíclicas del Papa, en cuanto a los temas de justicia, de paz, libertad, desarrollo y la vida. Y en esto dieron resultados algunas propuestas, y una de ellas es la importancia que tendría en una economía por el desarrollo de la vida, la comunidad o la unidad empresarial comunitaria, o la empresa social o la empresa comunitaria. Una nueva economía con rostro humano, con justicia, con deseo de servirle al Perú, con una empresa que juegue el partido del Perú para la generación de empleos y para hombres y mujeres, para jóvenes y adultos. Esto tiene un mensaje diferente a esa soberbia, egoísta, capitalista, que quiere jugar a la ganancia y ganancia y ganancia. No le importa el ser humano. Para este evento que se realizó el 14 de septiembre del Partido Demócrata Cristiano, estaba presente como figura principal el ser humano, el individuo, el sujeto que quiere arribar a un buen destino, a un hijo del pueblo. Cuando nos referimos al pueblo, estamos hablando de los 33 millones de peruanos, porque quieren apostar a la vida, quieren enfrentar realmente ese reto por la vida. No simplistamente pensar que el dinero es el fin de la existencia humana, sino que es un medio que hay que usarlo como los talentos para poderlos reproducir para el bien del ser humano. Ese es el reto. Por eso que los representantes que han venido de Paita, de Tumbes, de Talara, de Sullana, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Loreto, es decir, increíblemente la cantidad de delegados de diferentes lugares que han venido para reencontrarse, para interrelacionarse y muchos para conocerse, para que en ese camino que quieren ellos ejercer, que es la presencia del Partido Demócrata Cristiano en Perú, tomen los rumbos que tuvieron desde que nacieron, sino que se descuidaron y se fueron en terminar haciendo eso que ahora se llama Partido Popular Cristiano, y ya sabemos que representa, sin negar que en ese partido hay muchas personas de muchos valores y de mucha decencia, pero como Partido Popular Cristiano es la negación de la libertad, de la justicia, del respeto, de los beneficios laborales.
hablan lo que ellos pregonan, el libre mercado, aliado al liberalismo y al capitalismo, ni siquiera a una ligación social. Eso es por eso que la democracia cristiana quiere levantar la bandera de ese rostro humano nuevo, de esa empresa nueva y de un mercado de justicia y un mercado social al servicio del ser humano, del individuo. Le deseamos a todos de la democracia cristiana, sobre todo a la gente honesta, honrada que existe, que hay en esa organización, porque también hay unos que se quieren penetrar, ladrones, inconsecuentes, irresponsables, como los que están en el CENADEC. Ya sabemos quiénes son: Jaime Montoya Ugaz, Maraví, César Delgado Barreto y uno que apellida Leca o no sé cuánto. El CENADEC es de los demócratas cristianos. El CENADEC no son de estos delincuentes incapaces. Están advertidos y esperamos que el Comité Ejecutivo de la Democracia Cristiana de Perú rescate estos bienes que son de ellos, para ellos y servir al pueblo. Un saludo y lo mejor que pueda hacer para todos ellos a nivel nacional. También debemos hacer una pequeña referencia, pero aquí creo que vamos a hacer una pequeña pausa de unos 3 minutos y arrancamos de nuevo. Muchas gracias. Estás escuchando FPP. Conoce con nosotros las curiosidades del día. ¿Sabías que alrededor de 1500 volcanes han existido en la Tierra, incluyendo 20 supervolcanes? Calentamiento global. El planeta está llegando a sus límites. Con crecimiento excesivo agotamos sus recursos. Ahora sí, todos los países se preguntan qué se puede hacer. Si nuestros antepasados respetaban a la tierra, nosotros, ¿por qué no? El país está comprometido con la reforestación y luchar contra los incendios forestales. Cuidar la flora y la fauna ricas en biodiversidad. Esta amenaza es un reto a la inteligencia humana. Hay que cambiar ya de cultura y frenar el consumo. El respeto a la naturaleza puede empezar evitando producir basura, separando los desechos orgánicos para que regresen y nutran a la tierra. Respeta la regla de las 3 R's. Reduce, reutiliza y recicla. Cambia a focos ahorradores. Reduce tu consumo de luz. Recuerda, la mayor parte de la electricidad se produce quemando petróleo. El viento y el sol nos pueden dar energía, calentar nuestras aguas, alimentar nuestras casas e iluminar nuestras ciudades. Muchos acontecimientos han marcado la historia, pero pocos son recordados. Efemérides. Esto sucedía un día como hoy. 18 de septiembre. En 1740, una flota de naves al mando del comodoro Anzo parte de Inglaterra para saquear el Perú. Una tempestad se interpuso en su camino y diezmó la expedición. En 1810 se constituye en Santiago de Chile una junta presidida por Mateo de Toro Zambrano, que proclama un gobierno autónomo dentro de la monarquía española. En 1899 nace en Huari, Ancash, el sabio Eleazar Guzmán Barrón, médico, bioquímico e investigador peruano que en sus estudios contribuyó a la investigación de la bomba atómica.
En 1904 se funda el Lawn Tennis Club de Lima. En 1945 nace el jugador Otorino Sartor, el exfutbolista del Colegio Nacional de Iquitos. En 1978 jugó por la selección peruana y participó del Mundial Argentina 78. En 1967 muere en Nueva York don Pedro de Osma, propietario del Museo de Arte Colonial de Barranco y de amplios terrenos que cedió a la Universidad Católica. Mi relación empezó como la tuya, con mucha ilusión, pero todo cambió. Me di cuenta que empezó a decidir sobre mi ropa, que yo cedía para no pelear. Que cuando me gritaba, yo me callaba, para que él no me gritara más fuerte. Que me amenazaba con pegarme, y yo lo perdonaba porque me juraba que no lo iba a volver a hacer. Que a ti no te pase lo mismo. Descubre el estado de tu relación. Descarga el app o entra a topsímetro.pe y haz la prueba. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Trabajando para los peruanos. Conoce con nosotros las curiosidades del día. ¿Sabías que Richard Starkey es el verdadero nombre de Ringo Starr? Cuando comenzó en la música cambió su nombre a Ringo debido a los numerosos anillos que usaba y Starr para anunciar el nombre de su batería como Star Time. No te pierdas Dueños del Balón, lo mejor del fútbol nacional e internacional, analizado desde un enfoque diferente, todos los lunes, miércoles y viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, solo en FPP Radio, la voz de la libertad de expresión. Conoce con nosotros las curiosidades del día. ¿Sabías que los océanos de la Tierra son tan grandes y profundos que los humanos solo han explorado el 5% de ellos? Y dime tú, ¿recuerdas esta gran balada? Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino. Este y otros clásicos del ayer, solo aquí, en Ecos de Amor, por radio, Federación de Periodistas del Perú. Conoce con nosotros las curiosidades del día. ¿Sabías que alrededor de 1500 volcanes han existido en la Tierra, incluyendo 20 supervolcanes? Calentamiento global. El planeta está llegando a sus límites. Con crecimiento excesivo agotamos sus recursos. Ahora sí, todos los países se preguntan qué se puede hacer. Si nuestros antepasados respetaban a la tierra, nosotros, ¿por qué no? El país está comprometido con la reforestación y luchar contra los incendios forestales. Cuidar la flora y la fauna ricas en biodiversidad. Esta amenaza es un reto a la inteligencia humana. Hay que cambiar ya de cultura y frenar el consumo. El respeto a la naturaleza puede empezar evitando producir basura, separando los desechos orgánicos para que regresen y nutran a la tierra. Respeta la regla de las 3 R's. Reduce, reutiliza y recicla. Cambia a focos ahorradores. Reduce tu consumo de luz. Recuerda, la mayor parte de la electricidad se produce quemando petróleo. El viento y el sol nos pueden dar energía, calentar nuestras aguas, alimentar nuestras casas e iluminar nuestras ciudades. Muchos acontecimientos han marcado la historia, pero pocos son recordados. Efemérides, esto sucedía un día como hoy. 18 de septiembre. En 1740, una flota de naves al mando del Comodoro Anzo. Estás escuchando FPP Radio de la Federación de Periodistas del Perú. Amigos y amigas de la radio de la Federación de Periodistas del Perú, tanto del Perú como del mundo. Muchas gracias, aquí retornando de esta pequeña pausa. Y iremos a un comentario bastante importante de ciertos calificativos que están dando ciertos
medios de opinión, sobre todo Perú 21 a través de uno de sus escritores. Él hace un artículo que dice la derecha cobarde. ¿Qué significa la derecha cobarde? Según manifiesta de que la derecha cobarde es porque en el año 1980 Belaúnde y Ulloa no desbarataron todo lo que para muchos consideraba que era una propuesta socialista que venía de origen de Velasco. Según él dice que no privatizaron todo o enterraron todo ese pasado de Velasco por miedo a los militares o por miedo al pueblo. Y él le da el calificativo de derecha cobarde. Derecha cobarde fue el gobierno de 1990 que no terminó de privatizar el país, el aire, los cielos, los mares, hasta nuestra voz. Porque dicen este diario que ese gobierno del 90 tuvo la oportunidad de liquidar todo, Sedapal, Petroperú, el mar, la tierra. No se contentó esa derecha simple y llanamente que le trasladaran todo lo del Estado peruano, del pueblo peruano, de los 33 millones de peruanos, se lo pasaran a esta derecha mediocre, incapaz, no cobarde, sino que siempre estuvieron de rodillas ante el Estado peruano para aprovecharse. Y él dice, derecha cobarde. No es una derecha cobarde, es una derecha egoísta, soberbia, incapaz, que nunca le gustó invertir lo suyo, sino aprovecharse de las coyunturas políticas de los gobiernos de turno, como lo hicieron en el 90. Ahí tenemos las pruebas. 255 empresas públicas del Perú, de los 33 millones de peruanos, las vendimos, las regalamos, las rematamos y pusimos en la calle a más de 450,000 hombres y mujeres, jóvenes y adultos en la calle, en la miseria, que hoy en día son el ejército de los ambulantes del Perú. Y la otra cantidad de jubilados que andan rogando, mendigando justicia, 25, 20 años, 27 años, ante el Poder Judicial, ante el gobierno actual y ante una ONP corrupta de incapaces, para que reconozcan los derechos adquiridos de los hombres que aportaron a este país 20, 30 y 40 años. Y se atreven a decir que la derecha es cobarde. La derecha es irresponsable, incapaces, mediocres, peseteros, pero no porque corren el riesgo de país, de nación, de pueblo, de tierra, de territorio, no. Ahí tenemos más de 700,000 jóvenes, hoy, no ayer, hoy, en la calle mendigando un trabajo, profesionales, y no encuentran un puesto de trabajo para llevar un pan a su casa. ¿Y la derecha es cobarde? Esa derecha cobarde que se compró una empresa aquí en el Perú
a través de unos empresarios chilenos criminales, como fue Transoceánico, que era de Petroperú. Nuestros balances arrojaban el negocio de esta empresa el costo de 98 millones de dólares. ¿En cuánto se la regalamos? En 18 millones, perdimos 80 millones. Hoy en día los chilenos se la trasladan a unos peruanos. Y así como ello, tenemos la Compañía Peruana de Vapores, después de tener 106 barcos, los desaparecimos. Nuestra carga de importación y exportación se la dejamos que se la lleven los chilenos, los colombianos, los argentinos, hasta los bolivianos que no tienen mar, imagínense, y tienen marina mercante. Y los peruanos no tenemos marina mercante. Esa derecha cobarde, esa derecha incapaz, ese empresariado que ha vivido históricamente de rodillas ante todos los gobiernos, esperando que le dé las migajas que necesitan. Por eso que ahora esa derecha cobarde quiere que se les entregue los hospitales del Perú, los colegios del Perú, Sedapal del Perú, Petroperú del Perú. ¿Seguro que van a dejar de ser derecha cobarde? No, seguirán siendo cobardes. Son tan cobardes que ahora tienen la posibilidad de dar la cara con candidato propio. Ahí tienen a Roque Benavides Ganosa, el que fue de la CONFIE, quiere ser el futuro candidato de la presidencia del Perú, apoyado por el fujimorismo y por el aprismo, porque según él le da derecho, porque es sobrino del señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Y eso no es cierto, que le dé derecho para eso. Es cierto que sea su familia, pero no para que sea el candidato. El APRA es una realidad en el país históricamente, pero también en provincias, en distritos, no en esa APRA limeña, sino en esa APRA provinciana, en esa APRA con raíces históricas de sus 6.000 muertos en una sola noche en Chanchán, en Trujillo, de sus miles de muertos perseguidos por ser apristas. Hoy en día tienen que dar una respuesta y es responsabilidad de ellos. Y eso lo que esperamos que sea. Por eso que de derecha cobarde no tiene nada. Los están tratando de estimular más, a ver cómo hacen alianzas, cómo hacen tratos, cómo hacen convenios, como los que quieren hacer ahorita, esta derecha cobarde, que salga una ley que no se investigue más allá del abajato, que no se investigue más allá de los brasileros, porque hay muchos de ellos que están comprometidos. Ellos lograron obtener beneficios por peseteros, pues, o que $1 millón. El señor Toledo se los ganó, porque por lo menos dicen los medios de opinión que se ha llevado más de 30 y tantos millones. Por eso que, ¿de qué derecha cobarde hablan? Amigos y amigas de la radio de la Federación de Periodistas del Perú, tenemos que tocar otro tema.
el pueblo debe quedarse sin opinión, porque según los expertos dicen que no sabemos pensar, que no tenemos derechos y por la cual no debe hacérsele caso, que los únicos que tienen derecho a opinar, que debe de hacérsele caso, es esta clase política podrida, corrupta, embarrada por todos los lados, y por eso que lo invitan a la Comisión de Constitución y le dan tribuna a este señor experto, científico de la política, y manifiesta decir que el pueblo no tiene derecho a opinar, que no tenemos razón, que somos unos incapaces. Peruanos y peruanas, hombres y adultos, los 33 millones no debemos permitir la ofensa a la dignidad de un peruano. Este señor que se informa por ahí que ha sido parte del Tribunal Constitucional, que ya sabemos qué significa eso. Por eso que debemos de ponernos de pie y decirle basta a este tipo de atropellos, a estas actitudes prepotentes, abusivas, que son de la brutalidad y del fusil, y no de la inteligencia y del amor. Basta. Y señores congresistas, si tienen dignidad, levanten su voz de protesta contra la inmundicia de este señor que dice que el pueblo no tiene derecho a opinar, sino que los políticos tienen derecho a gobernar y no hacerle caso al pueblo. Y el pueblo los eligió a ustedes, señores congresistas, señores políticos, para que estén ahí. Y los ofenden porque ustedes no tienen dignidad, ni siquiera demuestran en ningún momento una identidad de peruanos. Por eso que no aceptamos esta actitud de este tipo de elementos. Por eso que quieren que los medios de comunicación, los periodistas de este país, honestos, honrados, comprometidos con el pueblo, por el bien de la justicia, del desarrollo, de la democracia, de la libertad, no quieren que opinen, no quieren que escriban, no quieren que hablen. Y se crea el fantasma, el cuco, de nuevo contra la libertad de expresión. Es curioso que estos congresistas permitan en su misma casa la ofensa para el país. Amigos y amigas de la radio de la Federación de Periodistas del Perú, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, es tiempo que el pueblo del Perú demuestre no simplemente la protesta, sino las propuestas, porque si no, van a venir los moraditos, los negritos, los coloraditos, los blanquitos y los tales y los sutanos y los menganos a ofrecernos el remedio para nuestro país. Y nos quedamos rezagados los del pueblo, mirando cómo una clase política corrupta e incapaz retoma, se reciclan
para conducir de nuevo el destino del Perú. La organización del pueblo, los gremios, los grupos sociales, los colectivos, los vecinos y vecinas, todo el territorio, tenemos que conocernos, organizarnos para realmente hacer las propuestas que merecemos para la vida. ¿Por qué cree que la están acusando a la secretaria del sindicato de Sedapal, que está haciendo un show, que está haciendo figura? ¿Por qué tienen miedo que esa secretaria general del sindicato de trabajadores de Sedapal, Luisa Eizaguirre, con los conocimientos que tienen para demostrarle al país las ventajas que tiene Sedapal para el bien del pueblo, para servir al pueblo y no para venderla? Se le acusa, se le ataca, se le ofende, no les importa que sea una mujer, quien sea, no, porque así es esa derecha cobarde, así es esa opinión de cobardes, así es la opinión de esos que escriben incapaces e insultan, que son rojos, que son comunistas, que son terroristas, que son esto y que son el otro, porque no tienen argumentos para realmente confrontar la capacidad de líderes como Luisa Eizaguirre y muchos como Reyes, como Bustamantes y como los que hay en el Perú, como los amigos de Aplica, como Martina Portocarrero, como todos los que realmente crecen y crecen en el país, para decirle a este Perú que sí se puede y que tenemos la capacidad y los recursos para salir adelante. Amigos y amigas de la radio de la Federación de Periodistas del Perú, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de dirigirnos a ustedes en el programa Dialogando Contigo de la radio de la Federación de Periodistas del Perú, y pronto de nuevo con ustedes el próximo miércoles a la misma hora de 2 a 3. Muchas gracias, hasta la próxima. Estás escuchando FPP Radio de la Federación de Periodistas del Perú.